Bueno, para seguir hablando sobre el caso de Rodrigo Granda, estamos en comunicación con el ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes a todos. Bueno, doctor, ¿cómo ves como ex fiscal general cuando ocurre el secuestro de Cecilia Cubas y, bueno, posteriormente encuentran el cadáver lastimosamente? Lo que pasó en México, que, bueno, estaba esta alerta roja de la Interpol y finalmente no se pudo concretar la detención de Rodrigo Granda. Lo que ocurrió en México, mi criterio, confirma la fórmula que determinado sector implementa para hacer prevalecer cuestiones políticas e ideológicas sobre cuestiones jurídicas. Así como lo había dicho Pepe Mujica cuando excluyeron a Paraguay del Mercosur, reconociendo de que la medida no tenía ningún sustento jurídico y menos en el tratado. Y esto que ocurrió pues escapa del ámbito jurídico y evidentemente es una medida adoptada por el gobierno mexicano para proteger a Rodrigo Granda, burlar la intervención de la Interpol que lo había detenido, y así al devolverlo a Colombia él sigue gozando de la impunidad que sobreviene a partir del acuerdo de paz que se suscribió allá en ese país. ¿Podríamos decir que es un caso similar como se actuó a nivel internacional con Arroni Martí, doctor? Absolutamente. Tiene la misma fuente, la misma metodología, diría grosera, donde la justicia pasa a un segundo plano y los intereses políticos o simpatías políticas hacen de que la democracia quede prácticamente tambaleante y se pierda también la confianza en los gobiernos y en el caso particular del Uruguay en el sistema de justicia uruguayo, porque la resolución que sacó aquella jueza de Montevideo fue realmente un bochorno. Doctor, ¿tenés conocimiento si hay una orden de detención? ¿Por qué se da esta, o sea, por qué México decide enviarle nuevamente a Colombia, siendo que hay una orden de alerta, una alerta desde Paraguay donde se le involucra en caso de secuestro y homicidio? Yo creo, porque me parece evidente, que concurren cuestiones ideológicas. Hay una afinidad del gobierno mexicano con los referentes de la FARC que hoy han conformado un partido político en Colombia amparado por el acuerdo de paz. Y aparentemente ellos son los que realizaron la gestión ante el gobierno de Ecuador, perdón, de México, y así consiguieron salvar de la situación a Rodrigo Granda. ¿Cuál es el proceso cuando hay una alerta de código rojo, doctor? La Interpol debe comunicar al juez penal del lugar. El juez comunica a la Cancillería, a través de la Cancillería a la Embajada Paraguaya. La Embajada Paraguaya notifica al juez requirente o que emitió la orden de captura internacional, y a partir de ahí comienzan los plazos para el requerimiento de extradición. Pero en este caso no se hizo eso. No se hizo porque creo que poco tiempo después
ya intervino el gobierno mexicano y no lo aceptó en territorio, lo cual es absolutamente inexplicable, ¿verdad? Y lo remitió de vuelta a Colombia. Y lamentablemente por el acuerdo de paz y la inmunidad, Rodrigo Granda seguirá gozando de impunidad en territorio colombiano, a pesar de que el hecho que se le atribuye en el caso específico su participación en el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, él lo habría cometido no en territorio colombiano, sino en territorio venezolano. Entonces yo tengo mis serias dudas de que ese acuerdo de paz le pueda dar esa impunidad que aparentemente hoy pretenden ellos sostener. Claro, das un dato muy importante, dónde ocurrió el hecho, dónde él estaba cuando habría cometido este hecho punible de ordenar la muerte de Cecilia Cubas y el secuestro también. ¿Qué recordás de él en aquella época, doctor, cuando eras fiscal general del Estado, el secuestro de Cecilia Cubas y la participación o las sospechas que se tienen en su contra? Lo que ocurrió fue que primero Arrón y luego Omar Martínez, a través de correos electrónicos, recurrieron a la FARC a través de Rodrigo Granda. Se comunicaron con él, le plantearon la posibilidad de hacer los negocios, pidieron el asesoramiento a la FARC, solicitaron la posibilidad de enviar gente para instruirse en los campamentos de la FARC, y a través de Rodrigo Granda, pues en ambos casos de secuestros, las FARC enviaron los asesores que se encargaron de instruir en el negocio del secuestro y de la posterior negociación a los referentes de Patria Libre. Eso está totalmente evidenciado. El acuerdo final sobre el secuestro de Cecilia se concretó en Caracas, donde Granda se encontraba protegido por el gobierno de Chávez. Viajó para ese efecto Omar Martínez, se reunió en el 12 de julio de 2004, según recuerdo, y allí cerraron los términos de la cooperación de la FARC para ese secuestro que finalmente se realizó. O sea, la verdad es que en la Fiscalía hay incontables evidencias que demuestran realmente en detalle cuál es la historia de este relacionamiento que lamentablemente ha costado tanta sangre y tanto dolor a muchas familias paraguayas, y no solamente paraguayas, porque lo que aquí se hizo a partir del asesoramiento de la FARC también se hizo en otros países de Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, que, bueno, la verdad es que es una tragedia, y hasta diría yo que es el alto precio que estamos pagando por nuestra propia impericia y falta de voluntad para combatir a este flagelo. Doctor, él está siendo juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de guerra, y esta jurisdicción especial le da la posibilidad de que él tenga libertad de movimiento dentro de Colombia. Esto sería un impedimento para que se cumpla la orden que viene desde Paraguay, ¿verdad? Estaría protegido por esta jurisdicción especial. Lo que ocurre es lo siguiente: ellos, según yo entiendo, a través de ese acuerdo de paz,
ellos consiguieron tener un ejército propio, tribunales especiales para juzgarlos, ¿verdad? Pero esos tribunales que se han constituido en Colombia no son competentes para juzgar ni entender en un caso de secuestro y homicidio cometido en Paraguay. Porque si pretenden ampliar el alcance de ese acuerdo de paz, que realmente creo que muchos colombianos ya comprendieron la gravedad del alcance de ese acuerdo, nos quebrantaría nuestra soberanía y haría que el sistema de justicia sea sencillamente una burla. Pero es esa jurisdicción especial la que está impidiendo que él responda ante la hipótesis de la justicia paraguaya, de la fiscalía, y que responda ante un tribunal paraguayo. Sí, pero fíjate, Vanessa, que la jurisdicción de ese tribunal especial no se extiende a México. En el territorio mexicano, ¿verdad?, prevalecen las leyes de México, como en nuestro país las leyes de la República del Paraguay. Claro, México no tendría excusas de haberle México es enviado a Colombia otra vez. Injustificable, ¿verdad? Ahora, lo que acá se atribuye a Rodrigo Granda nada tiene que ver con los juzgamientos en Colombia. Y eso es definitivo. Yo no sé si es que la justicia colombiana atenderá o no, lo veo por la coyuntura y por los antecedentes que se han dado de la propia justicia colombiana. Pero definitivamente la orden de captura sigue vigente y tendrá que ser cumplida, salvo nuevamente injerencias del sector político, y bien Rodrigo Granda ponga un pie fuera del territorio de Colombia. Pero justo puso el pie en México, donde no se respetó el Código Rojo. No, se respetó el Código Rojo, pero fíjate quién está gobernando México, ¿verdad? Y fíjate vos lo que estaba pasando, qué tipo de gobierno tenían en el Uruguay cuando ocurrió lo que ocurrió. Y ahí, en el Uruguay, no se trató de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, sino del propio sistema de justicia, ¿verdad?, que agrava más aún lo que ocurrió con Arrón y Martí, que permitieron que ellos puedan reunir nuevamente y escaparse del mandato de la justicia paraguaya. ¿Qué se puede hacer a partir de esto, doctor? Que ellos salgan de sus países de refugio, digamos. Estoy hablando de Granda y también de Arrón y Martí, que están en Finlandia, creo. Y Colmán. Y Colmán, claro, los tres. Mira, Vanessa, la verdad es que este problema escapa un poco hasta del control de las autoridades paraguayas, porque los requerimientos de la justicia paraguaya y de las gestiones de la Cancillería paraguaya nuevamente van a caer en la predisposición, en la seriedad y legalidad de las autoridades de los países requeridos. Y ojalá que lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en Uruguay, por toda la sociedad latinoamericana, no vuelva a ocurrir, porque
el mensaje que se está dando de que estos crímenes practicados por terroristas tienen un certificado de impunidad absoluta y descarada. Realmente sí, porque terroristas, esta actuación descarada que decís, doctor, porque fácilmente obtienen un refugio en otros países y se desentienden del proceso judicial acá en Paraguay. Muy poco pueden hacer las autoridades paraguayas, decías, pero este es un ejemplo, un precedente malo, digamos, porque se abre el paraguas para que se sigan cometiendo estos terribles hechos de asesinatos y secuestros. Yo creo que esta es una buena oportunidad ante los hechos reiterados para que nos planteemos muy seriamente cuál es el papel de inclusive los organismos internacionales. Porque hay que recordar que fue la ACNUR la que facilitó la huida de Ronnie Martí en un procedimiento cargado de maquinación, ¿verdad?, con el cual obtuvieron el salvoconducto para salir del Uruguay y llegar hasta Finlandia, creo que es el país de destino. Sí, recuerdo el vuelo que veíamos en directo, cómo iban, cómo se escapaban tranquilamente. Sí, no, pero eso vino de la ONU, Vanessa. Y si no nos preocupamos de que esto no se limita a gobiernos, sino que viene de la propia ONU, yo creo que vamos por mal camino. Y el precipicio está apenas a unos metros y nosotros tenemos que reaccionar. ¿Y qué podemos hacer? Algo tenemos que decir. Bueno, depende. Este es un tema de política que corresponde exclusivamente al gobierno, ya ni siquiera al Poder Judicial, sino al gobierno, porque realmente lo que ocurre acá es realmente sorprendente. Los terroristas son premiados, los que persiguieron a los terroristas son castigados. Uribe, que combatió a la FARC, que estaba por vencer a la FARC, hoy está preso en Colombia. Entonces, realmente lo que ocurre parece una película de terror, pero que debería obligarnos a meditar un poco de cómo estamos actuando, y hasta diría yo, debemos dejar las políticas cargadas de hipocresía, porque yo no me siento cómodo, no me siento... Yo estoy con prescindencia de los nombres de las personas involucradas. Lo que sí sé es que ninguna sociedad puede seguir manteniendo un Estado de Derecho y un sistema democrático con este tipo de medidas políticas que involucran a personas vinculadas a actos de terrorismo. Y después vamos a ir a los congresos y vamos a hablar de terrorismo y vamos a hablar contra las organizaciones, pero sin embargo, cuando se identifican a personas como posibles responsables de esos hechos, con evidencias ciertas, incontrovertibles, resulta de que la impunidad se garantiza de la forma más grosera y violenta posible, ilegal. Doctor, mencionás que organismos internacionales están apoyando toda esta estrategia. Entonces, ¿podría hacer algo más el gobierno paraguayo hoy
involucrarse más, digamos, en el sentido diplomático? Lo primero que yo haría, como si fuera gobierno, es recurrir a la OEA para obligar a la OEA a definir claramente las políticas en materia de cooperación internacional. Un poco Y más luego de interés. a partir de allí ir hasta la ONU, porque el tema ACNUR es única y exclusiva competencia y responsabilidad de la ONU. Más interés de parte del gobierno paraguayo. Bueno, yo no puedo hablar de que falte interés del gobierno cuando lo que estamos tratando en este momento acaba de ocurrir hace unas pocas horas. No. Lo cierto es que es un hecho gravísimo y ojalá el gobierno paraguayo no se quede llorando sobre hechos consumados y tome una actitud firme con respecto a este tema, porque seguirá ocurriendo en la medida que no se levante el brazo para reclamar. Sí, lo de Rodrigo Granda ocurrió hace unas horas, pero el caso de Ronnie Martí, recordemos, doctor, que en el 2019 ellos habían salido de Brasil, pasaron por Uruguay y tranquilamente fueron hasta Finlandia. Y yo recuerdo que a inicios del 2020, desde el Senado incluso informaron que una comitiva de Cancillería, de varias instituciones del Estado irían hasta Finlandia para involucrarse de qué pasó. Yo creo que llegó la pandemia y ya el interés no fue ese, ¿verdad? Pero faltaría, yo creo, un poco más de interés, es mi punto de vista, ¿verdad? Y lo que mencionás, seguramente esto que ocurrió con Granda podría nuevamente recordar a las autoridades a que sigan intentando que estas personas respondan ante la justicia paraguaya. Yo no puedo, la verdad es que no soy la persona idónea para recomendar cuáles son las medidas diplomáticas que hay que adoptar. Simplemente hablo en función a criterios jurídicos y a la tremenda irritación que siento cada vez que se dan situaciones como esta. Porque mucho se trabajó para que la verdad salga a la luz y resulta que esa verdad realmente de poco o nada ha servido a través de este tipo de medidas que se adoptan por los estados con los cuales tenemos supuestamente tratados internacionales de cooperación. Bueno, doctor, te agradezco mucho el tiempo. Bueno, un placer, Vanessa. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado.